Muy buenos días con todos. Hoy vamos a iniciar la clase con segundo BGU. Iniciamos a las 10:05. Nuestro tema de hoy es la lógica matemática y el cálculo de proposiciones. Primero vamos a empezar con el concepto, luego con algunas preguntas que tenemos aquí y luego con la explicación, ¿ya? A ver, dice. En lógica, el cálculo es un sistema de signos no interpretados. Esto significa que en un cálculo es posible realizar operaciones sin saber qué significan los símbolos. En este sentido, el cálculo difiere del lenguaje, que es un sistema de signos interpretados. El cálculo de proposiciones consiste en pasar de una proposición a otra, generalmente más compleja, a partir de una o más proposiciones no descompuestas en sus elementos sino interpretadas. La lógica matemática representa las proposiciones mediante letras. En el cálculo proposicional se busca su valor de verdad, es decir, si el verdadero o falso, estamos pues en una lógica bivalente. Se adquieren, se admiten dos valores, B, que es verdadero, y F, que es falso. También hay lógica polivalentes, que tienen varios valores de verdad. A la proposición verdadera o falsa, la simbolización con una sola letra, P, Q o R, etc. ¿Por qué decimos que la lógica simbólica es formal? A ver, vamos con las preguntitas de aquí. ¿Por qué decimos que la lógica simbólica es formal? A ver, ¿por qué decimos eso? Decimos que la lógica simbólica es formal. ¿Por qué? Porque se enfoca en la estructura abstracta del razonamiento en lugar de un contenido concreto. ¿Qué utiliza? Utiliza los símbolos y las reglas para analizar de forma de los argumentos, evaluando su validez independientemente de si las premisas son verdaderas o falsas. Es decir, prescinde, disculpen, de los significados específicos de las palabras para concentrarse de la validez de la inferencia. Entonces, la característica de que define sería el enfoque de la estructura, que se centra en las relaciones entre las proposiciones y cómo se estructuran las inferencias, sin importar el tema específico del que se esté hablando. Por ejemplo, para la lógica formal es lo mismo el argumento. Si todos los humanos son mortales y Sócrates es humano, entonces Sócrates es mortal. Que si todos los gatos son felinos y Félix es un gato, entonces Félix es un felino. Ese sería el enfoque de la estructura. Vamos con el sistema de reglas con respecto a la lógica simbólica. Eh, Opera bajo un sistema de reglas formados y explícitas que permiten deducir una conclusión a partir de premisas, asegurando que el proceso de inferencia sea riguroso y predecible. Eh, la validez de un argumento también depende de una forma, no de la verdad de sus premisas, sino de los argumentos que pueden ser formalmente válidos. Incluso si sus premisas son falsas, por ejemplo, todos los planetas son verdes y la Tierra es un planeta, por lo tanto la Tierra es verde, ¿verdad? Es un argumento formalmente válido, aunque su conclusión también sea falsa. Entonces, ¿por qué lo llamamos lógica formal? Eh, Interesa esta lógica, no la verdad material,
sino un reflejo y el pensamiento de los fenómenos de la naturaleza, sino la verdad formal, que es correspondiente a los principios de la lógica. De ahí sacamos la definición y la denominación de la lógica formal. Aquí dice, elabora dos ejemplos de lenguaje y dos ejemplos de metalenguaje. Dos ejemplos de lenguaje serían, el cielo está azul y el tren llega a las 3. Esos serían dos ejemplos de lenguaje. Uno, el cielo está azul y otro sería, el tren llega a las 3. Dos ejemplos de metalenguaje sería, uno sería la palabra azul, que es un adjetivo, y en la oración, el tren llega a las 3. El sujeto es el tren. A ver, ahora vamos. El ejemplo de lenguaje es, se refiere a la comunicación de información o ideas. El sol brilla intensamente hoy. Necesitamos comprar más leche. Ese sería el ejemplo en sí del lenguaje. Se refiere a la comunicación de información. El sol brilla intensamente hoy. Necesitamos comprar más leche. Esos serían dos ejemplos. Vamos con dos ejemplos de metalenguaje. Es el lenguaje que usamos para hablar sobre el lenguaje. Por ejemplo, la palabra sol tiene 3 letras. En español, más es un adverbio también de cantidad. Entonces, ¿qué es metalenguaje para que entendamos? Las palabras verbo, sustantivo y adjetivo son ejemplos de metalenguaje, que son las palabras que utilizamos para describir otras palabras. Así que, ¿por qué es la metalenguaje? Que es una parte importante del aprendizaje también de un idioma. ¿Qué es lenguaje? Es un sistema de signos a través de los cuales individuos se comunican entre sí. Estos signos también pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como el gestos o gráficos, como la escritura. En su origen etimológico, el término lenguaje proviene del latín lingua, asociado al órgano de la lengua. Sigamos con la siguiente pregunta. Dice, investiga cuáles son los principales filósofos de la lógica simbólica. ¿Cuáles serían los principales filósofos de la lógica simbólica? A ver, ¿cuáles serían los principales? Si hablamos de los principales filósofos de la lógica simbólica, hablamos de Gottlob Frege, que él era considerado uno de los fundadores por su desarrollo de la lógica de predicados, y Bertrand, quien junto intentó fundamentar las matemáticas de la lógica. A menudo también era considerado el lógico más importante de la historia junto con Aristóteles. Su obra había sido en 1879, había introducido un sistema completo de lógica de predicados y la noción del lenguaje formal. Otros filósofos importantes también eran Jorge, que era un pionero en el uso de las operaciones lógicas algebraicas. Otro también era Washington, que él había desarrollado ideas influyentes en su obra. Vamos con la siguiente pregunta, ¿ya? Dice, responde, ¿cuál es la diferencia entre el cálculo matemático y el cálculo de proposiciones? ¿Cuál sería la diferencia entre el cálculo matemático y el cálculo de proposiciones? A ver, mm, si nosotros hablamos sobre el cálculo matemático, se enfoca en operaciones numéricas para obtener un resultado, mientras que el cálculo de proposiciones
se centra en el análisis de proposiciones para determinar su valor de verdad, verdadero o falso. En resumen, uno es para resolver problemas numéricos y el otro es para razonar lógicamente. A ver, si está prestando atención entonces, ¿cuál es para resolver problemas numéricos? ¿Cuál es para resolver problemas numéricos? Sería el cálculo matemático. El cálculo de proposiciones, entonces esa sería de razonar lógicamente. Hablemos de sus características con respecto al cálculo matemático y el cálculo de proposiciones. El objetivo principal del cálculo matemático es obtener un resultado numérico o resolver una operación. El objetivo principal del cálculo de proposiciones es determinar el valor de verdad de una proposición. El enfoque del cálculo matemático son las operaciones, los procedimientos y lógicas y numéricos con números y variedades. El cálculo de proposiciones con respecto al enfoque es el análisis de proposiciones y sus conectores lógicos como y, la o simplemente no. Las herramientas, las herramientas del cálculo matemático son las ecuaciones derivadas integrales. Y las herramientas del cálculo de proposiciones son las tablas de verdad y las reglas de inferencia lógica. Ahora hablemos sobre un ejemplo. Un ejemplo de uso del cálculo matemático sería calcular el área de una figura geométrica usando una fórmula matemática, ¿verdad? Y el ejemplo de uso del cálculo de proposiciones sería determinar si una afirmación compleja es verdadera o falsa basándose en la verdad de sus componentes. Entonces ya entendemos cuál es la diferencia principal del cálculo matemático y el cálculo de proposiciones. ¿Cuál sería su diferencia principal? El cálculo matemático se enfoca en operaciones numéricas y el cálculo de proposiciones se enfoca se centra en la lógica, razonar lógicamente. Seguimos. Seguimos con la siguiente. A ver, dice, ¿cuál es la diferencia entre lógica bivalente y lógica polivalente? Vamos a ver cuál sería la lógica bivalente y la lógica cobivalente. Primero que todo, ¿qué significa lógica bivalente? Para poder entender sus diferencias, primero tenemos que entender qué significa la lógica bivalente, ¿verdad? Entonces, la lógica bivalente significa que es una proposición solo que puede ser verdadero o falso y no existen valores intermedios de verdad. ¿Y qué significa? La lógica cobivalente es un sistema que rechaza el principio de bivalente, dimensión semántica de las lógicas bivalentes y admite más valores de verdad de las tradiciones que verdadero o falso, entre paréntesis, el 0, el 1 y el O. Ahora vamos con la diferencia de la lógica bivalente. Si hablamos de la lógica bivalente, solo permite dos valores de verdad. Es el verdadero y es el falso. Mientras que la lógica polivalente admite más de dos valores de verdad. Perdón, como verdadero, falso e indeterminado u otros valores. La lógica bivalente se basa en el principio del tercero excluido, que establece que una proposición es o
verdadera o falsa, sin opciones intermedias. La lógica polivalente se considera no clásica porque rechaza este principio de tercero excluido. Vamos con unas características también para poder entender sus diferencias más que todo. Un segundo. Ay, a ver, si nosotros hablamos de las características de la lógica bivalente, solo acepta dos valores, ¿verdad? Eso sí ya entendemos, ya tenemos entendido hasta ahorita. Es el verdadero y el falso. Si hablamos de los valores de verdad con respecto a la lógica polivalente, admite más de dos valores como verdadero, falso o tercer valor indeterminado, o un conjunto finito o infinito de valores. Si hablamos de su principio del tercero excluido con respecto a bivalente, sigue este principio donde una proposición no puede ser ni verdadera ni falsa. Si hablamos de la lógica polivalente, rechaza el principio del tercer excluido, permitiendo una tercera o más posibilidades. Ejemplo, vamos con el ejemplo, disculpe, el ejemplo de la lógica bivalente. Es el sistema de la lógica clásica aristotélica. El ejemplo de la lógica polivalente habla de que se aplica en áreas como la mecánica, cuántica y la teoría de reles. Y existen también sistemas de lógica prevalente que también usan un valor intermedio. Expresa en forma simbólica P, Q, R y conectores las siguientes proposiciones. Una, el libro de Kant no es para principiantes. A ver, vamos donde dice expresa en forma simbólica la P, la Q y la R y conectores en las siguientes proposiciones. Vamos a saltarnos a la B, ¿ya? Está un poquito más fácil. Dice, o logramos ganar el partido o nos vamos a la B. ¿Qué entendemos con eso?
A ver, la expresión simbólica es, como dice ahí, la P o la Q, donde P es logramos ganar el partido y Q es nos vamos a la B. Eso se debe a que la palabra o indica una disyunción lógica y que es la lógica formal, se usa en símbolo B para representar esta operación. Entonces, P, logramos ganar el partido y Q, nos vamos a la B. El conector sería la O, que indica la disyunción y representada por el símbolo B. Vamos con la explicación más que todo para que puedan entender, ¿ya? Identificar la proposición simple es que la frase tiene dos partes que pueden afirmarse de manera independiente. Logramos ganar el partido y nos vamos a la P. A esta se le asignan las letras variables P y Q. Entonces, vamos a identificar el conector lógico. El término O conecta estas dos proposiciones simples en lógica o representa la disyunción de un conectivo que es verdadero si al menos una de las proposiciones es verdadera. Se combinan las variables de las proposiciones simples, la P y la Q, utilizando el símbolo de la disyunción, que es la B. Y el resultado de la expresión sería la P, la B y la Q. Vamos al que dice, el ingeniero acepta el contrato solo si le pagan el anticipo. La proposición se simboliza como P y Q o P si Q el es. El ingeniero acepta el contrato, ¿verdad? Aquí, el ingeniero acepta el contrato. Hasta ahí. Sería la P. Después vamos a dar una explicación de por qué. Y Q es, le pagan el anticipo. La frase solo si, este pedacito que está aquí, indica una condición necesaria, que lo traduce como una condición PQ. Pero la estructura completa también puede interpretarse como un bicondicional, dependiente del contexto. A ver, vamos por qué. El ingeniero acepta el contrato, sería la P. Ahora nos soltamos acá. Le pagan el anticipo. Ahora, el conector sería solo si. ¿Por qué? Porque representa el condicional de P y Q, donde Q es la condición necesaria para que ocurra la P, ¿verdad? Vamos con la explicación. A ver, primero que todo, el ingeniero acepta el contrato. Solo si, digamos que esto lo ponemos en negrilla, le pagan el anticipo. Se puede traducir lógicamente como si el ingeniero acepta el contrato, entonces le pagaron el anticipo. O si el ingeniero acepta el contrato, entonces le pagarán el anticipo. Eso se debe a que el pago del anticipo es la única condición que hace que el ingeniero acepte el contrato. Entonces, obviamente, si el ingeniero acepta el contrato, solo si le pagan el anticipo. La verdad es que más sería la frase de que si el ingeniero acepta el contrato, entonces
le pagarán el anticipo. O si el ingeniero acepta el contrato, entonces le pagarán el anticipo. Esto se debe a que el pago del anticipo es la única condición que hace que el ingeniero acepte el contrato. Este tipo de oración también se puede simbolar como P y Q, donde el símbolo representa, implica o sí. Entonces, si la frase se interpreta como una condición necesaria y suficiente, es decir, si el pago del anticipo es la única razón por la que el ingeniero acepta el contrato, entonces también se podría simbolizar como una bicondicional P que se lee como P, sí y solo sí que. Seguimos con el día está triste, entonces está gris, ¿verdad? A ver, se deben separar primero las partes de la oración que son afirmaciones sencillas. En este caso, en dos partes. Primero, el día está triste y el otro sería el día está gris. Se asigna la letra mayúscula en cada proposición simple. Comúnmente usan P, Q y R, etcétera. Por lo tanto, la P es el día está triste. Y la Q, el día está gris. Se busca el conector lógico que une las proposiciones, la palabra clave. Entonces, ¿cuál creen que sería? La palabra entonces. Entonces, el entonces lo vamos a poner en negrillo. Indica que es una implicación en lógica que se representa con el símbolo. Entonces, al momento de que se unen las proposiciones simples con el conector, correspondientemente para formar la proposición compuesta. Esto se da como un resultado la fórmula simbólica P y Q. Ahora, la proposición se simboliza como P y Q, donde P es el día está triste y Q es el día está gris. La explicación en que se usa el símbolo de la explicación porque la frase establece una relación en sí, entonces lo que tachamos en negrillo, donde la segunda proposición es el día está gris, es una consecuencia de la primera, el día está triste. Entonces la P es el día está triste y la Q el día está gris. ¿Cuál sería entonces la implicación y condición? La palabra entonces. Vamos con el siguiente. Dice, el espacio brindado es bueno, solo si ponen un letrero. Hasta ahorita ya nos estamos dando cuenta cuál sería lo que los separa. Solo si. Eh, vamos, la expresión simbólica, como ya sabemos,
es P y Q, donde P es el espacio brindado, que es bueno, y Q se pone un letrero. La razón es que la frase solo sí indica una explicación de la condición necesaria para que algo sea cierto. P es que ocurra otra cosa. Q. La proposición P es el espacio brindado es bueno y la proposición Q se pone un letrero. ¿Cuál sería el conector? Vamos, supuestamente aquí lo vamos a poner en negrito. Entonces el conector sería solo sí, que se simboliza como una implicación. Es decir, esto significa que si el espacio es bueno, entonces necesariamente se pone un letrero. Sería la Q. La condición de que el letrero se ponga es un requisito para que el espacio sea considerado bueno en el contexto de la oración. En otras palabras, no se puede tener un espacio bueno sin que se ponga un letrero. Bueno, entonces esta sería la clase del día de hoy. ¿Qué estuvimos viendo? La lógica matemática. Ya les di un concepto de qué decimos que la lógica simbólica es formal, los ejemplos del lenguaje y los ejemplos de metalenguaje, cuáles son los principales filósofos de la lógica simbólica, cuál es la diferencia entre el cálculo matemático y el cálculo de proposiciones, cuál es la diferencia entre lógica bivalente y lógica polivalente. Polivalente, disculpen. Y aquí ya resolvimos uno de estos. Entonces, esta sería la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda o inquietud, me pueden escribir por medio de la plataforma. Si quieren una explicación para la tarea que tenemos, o si no, ya se comunica con el número que tengan asignado. Entonces, esto sería todo. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.